Muy buenas noches. Bienvenidos a todos después de una semanita de vacaciones. Gloria a Dios. Es un placer, un privilegio estar por acá para compartir el Evangelio, para compartir la palabra del Señor. Ese es el privilegio más grande, ¿verdad?, que podemos tener. El tema de esta preciosa noche es Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y muchas veces algunos de los temas, ¿no?, que se traen por acá para explicarlos a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra, pues surgen por cosas que le pasan a uno, ¿no? Cosas cotidianas que uno piensa, yo creo que esto debería ser aclarado, debería ser explicado. Y hace unos cuantos meses atrás, creo que yo les conté que me tocaron la puerta de mi casa, como es habitual, todos los domingos o todos los sábados, y uno abre la puerta y miramos a esas personas tan amables con los gorritos en la cabeza, ¿verdad? Unos sombreritos bien bonitos que usan, que se llaman los testigos de Jehová. Entonces, en aquella ocasión, creo también que les comenté que hablamos un poquitico con el Señor, que cuando abrí la puerta estaba ahí. Yo le di la tarjeta del ministerio, le dije que por favor pues visitara la página. Él me dijo que no lo iba a hacer porque ellos no visitan otra cosa que no sea el website de ellos. Entonces, el fin de semana pasado también conocí a otra persona y resultó pues ser testigo de Jehová, y comenzamos a conversar de la política, y ella me compartió de que ellos no votan, compartimos ideas en cuanto a eso. Y una cosa que noté es que ellos están, como la mayoría de las religiones, están antes de la cruz, están siempre en el antiguo pacto. Siempre dan ejemplo de Israel, lo que hizo Israel, lo que no hizo Israel, lo que Dios le dijo a Israel, Israel hizo, Israel esto. Entonces, como es el común denominador, ¿verdad?, la mayoría de las religiones, aún dentro de las iglesias cristianas, que necesitan dar el brinco del viejo pacto para el nuevo pacto, necesitan brincar ese evento histórico de la cruz del Calvario y darse cuenta que existe una nueva alianza, ¿verdad?, un nuevo pacto, un nuevo testamento para la iglesia, que la iglesia pues nace en el Nuevo Testamento y no existía en el Antiguo Pacto. Entonces llegamos a conversar y llegamos al tema de Jesús, y ellos no creen que Jesucristo es Dios. Ellos creen que es una creación de Dios. Ellos creen que Jesús es un Dios, pero no el mismo Dios, Jehová, es otro, es un Dios, pero no es Dios, no es Jehová. Entonces, aquí nosotros explicamos en algún momento, cuando estábamos hablando del filtro de la cruz, si no me equivoco, y hablamos del nombre de Dios, ¿verdad? Dijimos y explicamos por la palabra de que Jehová no era el nombre de Dios, sino que era una traducción de lo que es los nombres YHWH, que esto significaba el yo soy, ¿verdad? Eventualmente pues ellos comenzaron a llamarle al Señor el Shaddai, que significa el Señor, por el respeto que le tenían obviamente a este nombre yo soy. Esto, el Shaddai, pues se lo llamaban los judíos a Dios, el Shaddai. Pero nosotros entendimos que el yo soy no determina un nombre, aunque el antiguo pacto dice este es mi nombre, pero lo que él está diciendo es que esos son sus atributos, ¿verdad? Entonces, pues le expliqué eso también a ella. Sí, obviamente nos está escuchando, porque también la invité a que nos visitara. Si es que nos visita en la página, la invitamos a que busque ese estudio. Se llama El filtro de la cruz, el nombre de Dios, y lo escuche, ¿no?, para que entienda que Jehová sencillamente es una traducción de YHWH,
¿Qué significa yo soy? Yo soy, habla de los atributos de Dios, su presencia eterna, ¿no? Dios siempre presente, eterno, principio y fin, alfa y omega. Ahora, es importante, es necesario que toda persona que cree y es cristiano y se llama seguidor de Cristo, crea en la deidad y la divinidad de Jesús. No podemos pensar de que Jesús es un Dios pequeño con menos poder que el Dios grande, porque es una locura, eso no está ni en la Biblia ni lo explica. Tenemos que entender que es Dios mismo, porque Dios entonces es el que se merece toda gloria y toda honra por la salvación de sus hijos. Entonces eso es lo que vamos a tratar de explicar en esta noche. Vamos a tratar de hacerlo breve, pero creo que vamos a tener una segunda parte, dada la importancia del tema, ¿verdad? Entonces los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios. Los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios. Sin embargo, vamos a mencionar y vamos a comenzar con una profecía que se cumple en Jesucristo. Y esa profecía es la que muchos de nosotros ya conocemos, y es Isaías 9:6. Vamos a ir por favor a Isaías 9:6. Porque está profetizado por Dios que su manifestación en la carne como hombre iba a ser el mismo. Él mismo profetizó que él mismo se iba a manifestar en carne. Y creo yo que esta es una de las profecías más importantes, o una de las importantes en cuanto a la deidad de Jesucristo. ¿Estamos ahí? Esta es una profecía dada, no sé, creo que son 900 años antes de que llegara el Señor, o 700 años antes. Isaías, el profeta, dice por inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Cuando habla de un niño y de un hijo, quiere decir que tiene un cuerpo, ¿verdad? Tiene que tener un cuerpo para poder ser hijo y nacer como niño. Eso está hablando de un cuerpo, ¿correcto? Una carne, un cuerpo. Ese cuerpo, obviamente, si nace de una mujer, es un niño, es un hijo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces ya con solo ese versículo está hablando de Jesús, quien nació de la Virgen María, porque esa profecía se cumple en Jesucristo, ¿correcto? Porque está hablando de que hijo y niño, pero él es Padre ¿qué? ¿Eterno o fuerte? Entonces ese hijo que iba a nacer, el cual para ser hijo tiene que tener un cuerpo, y para ser niño tiene que tener un cuerpo, y para ser hijo y niño tiene que nacer. Si va a nacer tiene que ser carne, no. No puede ser otra cosa, no puede ser espíritu. Pero a ese cuerpo, hijo, niño que iba a nacer, se le iba a llamar eventualmente Dios fuerte, Padre eterno. Entonces, para comprender este asunto de la divinidad de Jesús, tenemos que entender unas cuantas preguntitas. Por ejemplo, ¿cuál fue el propósito principal por la cual Dios está profetizando tantos años atrás de que Él se iba a manifestar en carne? ¿Cuál era el propósito precisamente de este cuerpo para venir a la tierra? Entonces escribe ahí en tus notas, ¿cuál fue el propósito principal de Dios manifestarse en carne? Porque así no nos complicamos tanto, ¿verdad? Vamos a ir a Hebreos 10:5.
Vuelvo y repito, no hay necesidad de complicarnos tanto con este asunto. Lo que tenemos que hacer es creerlo, ¿no? Eso es todo. Porque acuérdate de una palabra importante y te la voy a poner acá. La manifestación de Dios en carne es un ¿qué? Es un misterio, hermano. El mismo apóstol Pablo lo dice. Y no solamente es un misterio grande. Es un misterio grande. Y ese misterio lo que hay que sencillamente es creerlo, aceptarlo, y ya, sencillamente eso. Porque es un misterio, ¿no? Entonces hicimos la pregunta, ¿cuál fue el propósito principal de Dios manifestarse en carne? Hebreos 10:5. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Más, ¿qué cosa? Me preparaste, ¿qué? Un cuerpo. ¿Para qué preparó un cuerpo? Para ser sacrificado. Eso es todo. Ese cuerpo fue preparado para ser inmolado, para que la ira de Dios se manifestara en ese cuerpo. Cuando Juan el Bautista vio al Señor, dice aquí el Cordero de Dios. Quiere decir que en el antiguo pacto el pueblo de Israel cogía su corderito, ¿verdad? Y ellos ponían y iban a sacrificar. En este caso no, en este caso fue Dios quien puso su propio cordero. ¿Quién era ese cordero? Jesucristo. ¿Quién era Jesucristo? El Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Lo que teníamos manifestado de Dios en ese momento era su creación y su palabra. Su palabra era lo principal para el pueblo de Israel creer, ¿no? Y Dios se manifestó a través de su palabra, a través de sus profetas, a través de sus reyes, a través de la nación de Israel. En el estudio precisamente que dimos, que dice el tiempo de los gentiles, ¿no? Allá hablamos de que Dios había manifestado y había manifestado su poder sobre la tierra a través de la nación de Israel. Pero entonces ese cuerpo fue ofrecido como un sacrificio. Cuando Isaías habla 9:6 que un hijo nos es nacido, un niño nos es dado para ser sacrificado, porque es un cordero. Entonces aquí en Hebreos dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero sin embargo, mira, me preparaste ¿qué? Cuerpo. ¿Para qué? Para ser sacrificado y ofrendado. Porque aunque el autor de Hebreos está diciendo que Dios dice sacrificio y ofrenda no quiero, pero voy a tener yo que hacer una. Necesito un cuerpo para hacer esa ofrenda. ¿Por qué necesitaba un cuerpo? Mira, porque había que derramar ¿qué? Sangre. Vete ahí mismo a Hebreos 9:20. Hebreos 9:20 dice, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Está explicando, ¿verdad?, los sacrificios según la ley, ¿verdad? Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de ¿qué? De pecados. Entonces el libro de Hebreos es muy claro cuando nos explica que ninguno de los sacrificios bajo la ley podían quitar los pecados, mucho menos limpiar la conciencia de aquel que ofrecía tal sacrificio. Entonces Isaías 9:6 lo que nos está diciendo es que Dios mismo se iba a manifestar en un cuerpo de carne para ser sacrificado. Entonces, cuando entendemos el propósito por el cual Dios se preparó un cuerpo y es ofrecer un sacrificio perfecto, no hay que complicarse tanto si es para los testigos de Jehová, ¿no? ¿Cómo es que Jehová se hizo hombre? Pero es que se hizo hombre porque tenía que ofrecer un sacrificio. Él siempre fue Dios, lo que se manifestó en carne.
Dice el versículo 6 del capítulo 10 otra vez. Holocaustos, dice, y expiaciones por el pecado no te agradaron. Pero ahí podemos añadirle, sin temor a equivocarnos, no te agradaron de parte de los hombres. ¿Por qué? Porque en el versículo 1 del capítulo 2 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. ¿Quiénes los ofrecían? Los sacerdotes. Pues los que tributan este culto, ¿quiénes son esos? Hombres débiles, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Qué hubiese sucedido si Isaías 9:6 nunca se hubiese cumplido? Estuviéramos continuamente, el sacerdocio todavía estuviera ofreciendo sacrificios, porque nunca hubieran podido quitar el pecado. Entonces ese Dios se manifiesta como hijo, como un niño. A ese hijo y a ese niño hay que ponerle un nombre. Bueno, ese hijo y ese niño se llamó Jesús. Pero era el cuerpo que Dios usó para manifestarse, para hacer ¿qué? Sacrificado. Y volvemos a lo mismo, la ley que Él mismo hizo. Y si Él vino, porque en Gálatas dice que Él nació de mujer y nació bajo la ley, quiere decir que venía a cumplirla. También en los libros históricos dice que Él no vino para abrogar los profetas, sino para cumplir la ley. Entonces aquí la ley dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces Él tenía que tener un cuerpo con sangre, un cuerpo humano, para hacer ¿qué? Sacrificado. Eso es todo. Entonces entender el propósito por el cual Dios se manifestó en carne, creo yo, que nos hace mucho más fácil entender por qué Dios lo tuvo que hacer así. Porque en el pueblo de Israel, ellos cuando nacía, ¿verdad?, un corderito, lo cuidaban porque sabían cuál iba a ser sacrificado. Dios, como Jesús era el cordero de Dios, Él cuidó su corderito hasta que eventualmente Jesucristo se bautizó, y en ese momento que vino sobre Él el Espíritu Santo. Pero mientras tanto Dios cuidó su corderito para que fuera perfecto y fuese perfecto y se mantuviera perfecto. De momento viene el Espíritu Santo sobre Él y comienza a hacer todas las obras que hizo, ¿verdad? Claro, y Jesucristo se transfiguró también. Él manifestó dominio sobre las aguas, sobre la naturaleza, sobre la zarza, sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre todo. Sobre todo. Dice el versículo 6 otra vez, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Cuál era la voluntad? Me preparaste cuerpo para ser sacrificado. Diciendo primero sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste. ¿Por qué no quiso? Porque no podían quitar el pecado en medio. Dice, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Y aquí está la voluntad, mira. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ese fue el propósito. El propósito de Isaías 9:6, un hijo nos es dado, un niño nos es dado, un cuerpo, sacrificio, sangre, derramamiento de sangre, igual a perdón de pecados. Eso es todo. Entonces, si un testigo de Jehová nos está escuchando, no es que Dios dejó de ser Dios por manifestarse en carne. Dios es omnipresente, omnipotente. Él puede hacer lo que Él quiera. Él puede hacer lo que Él quiera. Él nunca dejó de ser Dios. Él nunca dejó de ser
todopoderoso. Él nunca dejó de tener control sobre absolutamente todas las cosas, porque todas las cosas en Él subsisten, independientemente en el momento que se haya manifestado en carne, en el momento que haya muerto, en el momento que haya resucitado. Sencillamente Él lo hizo porque había que hacer un sacrificio perfecto, cosa que nosotros nunca podíamos hacer. Entonces la referencia que Hebreos hace ahí, donde dice sacrificio y ofrenda no quisiste, está en Salmos 40. Vamos a ir un momentito ahí, por favor. Entonces ahí viene la profecía, ¿verdad? Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Está hablando de Cristo Jesús, está hablando de su venida, de venir a hacer su voluntad. Entonces entendemos que el cuerpo de Cristo Jesús, quien es Dios sobre todas las cosas, su manifestación, vino con el propósito de ser sacrificado, por eso necesitaba un cuerpo, ese cuerpo tenía que tener sangre, ser derramada para remisión de pecados. Ese fue el propósito por el cual Dios se manifestó en carne. Ahora, los testigos de Jehová usan el texto de Juan 1:18. Vamos a ir ahí, por favor. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El testigo de Jehová te dice, no, pero fíjate, ahí dice que a Dios nadie le ha visto. Ok, pero no podemos dejarlo ahí. Dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado ¿a qué? A conocer. Eso ya no aplica a la primera parte. Sí, nadie le ha visto, pero lo manifestó ¿quién? El Hijo. Entonces Dios mismo se manifestó a través de un Hijo, a través de una carne, a través de un niño, que probablemente se hizo hombre, un cuerpo, y Él le dio a conocer al Padre. Entonces en el versículo 1 del capítulo 1 dice, pues esto es muy conocido por todos nosotros, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué dice en Génesis? Y creó Dios. Okay. Aquí dice en el principio, este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Verbo. Por lo que se iba a ser revelado, ¿no? Por la palabra. Por la palabra. Juan 14:8, por favor. Acuérdate que ahí dice, Él le ha dado a conocer. 14:8. Sí, dice que nadie vio a Dios jamás, pero ya Jesús le dio a conocer, ¿verdad? Y eso lo vamos a verificar ahora. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Aunque a Dios nadie le vio jamás, pero ya Él se manifestó. Porque dice que el Hijo le ha dado a conocer. Entonces nosotros conocemos al Padre. ¿Quién es el Padre? Jesús. Porque Él le dio a conocer a Él. Y aquí lo dice, aquí no dice, yo soy otro Dios, yo soy otra deidad. No, aquí no dice eso. Dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. ¿Por qué? Porque son los mismos. Y desde ahora le conocéis y le habéis ¿qué? Visto, porque se le miró a Él. Pero si en Juan 1:18 dice, a Dios nadie le ha visto. Pero aquí dice, ya lo has visto. Su manifestación en carne. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Ese era testigo de Jehová antes de convertirse. Porque todavía no creía. Lo tenía enfrente y dice, pero muéstranos al Padre. Ah, sí. Pero entonces le dice el Señor, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Él no negó no ser el Padre. Él en ningún momento dijo, no, yo no soy el Padre. Él no dijo, ¿tú sabes qué? Yo no soy el Padre.
Déjame hablarte del Padre. Déjame explicarte del Padre. Déjame mostrarte al Padre. No. Él dijo, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Qué es lo que le está diciendo? Yo soy el Padre, ¿cómo que no me conoces? Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 1:18 dice, el Hijo le ha dado a conocer. El Hijo que estamos diciendo, cuando decimos Hijo, no es que sea algo separado de Él. Sencillamente es la manifestación en su carne. Hijo es carne, niño es carne. En otras palabras, está diciendo, aunque yo estoy siendo manifestado en carne, no soy dos, soy uno. Sigo siendo el Padre, pero estoy manifestado como hijo. Eso es todo lo que le está diciendo. No es difícil entenderlo. Lo que pasa es que hemos creado becerros de oro, ¿verdad? Y cuando tratamos de destruir esos becerros de oro, muchas veces nos buscamos persecución un poquitico, pero bueno, creemos que con la palabra podemos explicar eso. Dice, no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Quiere decir que el Padre estaba ¿dónde? ¿Dentro de qué? Del cuerpo. Pero ese cuerpo nació de una mujer, por lo cual era hijo. Y cuando nació era niño, pero después creció, pero tenía una carne para ser sacrificada, porque tenía que haber derramamiento de sangre. Dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora ¿dónde? Él hace las obras. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. Yo creo que eso sí está claro. Él en ningún momento niega ser el Padre. Él le afirma a Felipe y le confirma a Felipe que él sí es el Padre. Felipe no necesitaba preguntar, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. En otras palabras, el Señor Jesucristo le está diciendo, mira, con lo que yo te voy a contestar, ya tú no tienes que hacer esa pregunta. Ya tú puedes estar seguro que has conocido al Padre. Lo mismo nos dice a nosotros esta noche. Porque era el momento ideal para el Señor separarse de Dios si Él no tuviese la deidad de Dios. Era el momento preciso para hacerlo, pero no lo hizo. Sencillamente le confirmó a Felipe que esa pregunta y esa duda no era necesaria. Porque el Padre está en todos lados, Dios es omnipresente, ¿no? Dios es omnipresente. Vamos a ir ahí mismo a Juan 10:27. Y otro momento, ¿no? Para él separarse del Padre. Otra buena oportunidad. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Mira esto muy interesante acá. Él acaba de decir que nadie se las arrebata de las manos, ¿verdad? Él está hablando de él. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Está hablando de él, ¿verdad? Y de lo que es de él, sus ovejas. Entonces él dice, yo les doy vida eterna a estas ovejas que son mías, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará. ¿De cuál mano? De mi mano. Está hablando de él. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de ¿quién? De mi Padre. Pero si él acaba de decir que era la mano de él. Pero entonces después dice, ¿yo y el Padre qué? Uno solo. ¿Cuánto dice? ¿Dos o uno? No. Dice uno. Al principio dice mis manos, nadie las arrebata de mi mano, y después dice nadie las arrebata de las manos de mi Padre. Y después aclara y dice, el Padre y yo somos uno. Entonces el Padre, Cristo Jesús es la manifestación del Padre. El Padre se manifestó en carne, Isaías 9:6, profetizado, cumplido en el nacimiento de Cristo, para ser sacrificado. Eso es todo, para remisión de pecado. Ahora, mira lo que los judíos entienden acá. En el versículo 31 dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Por qué estaban tan bravos? Fíjate. Jesús les respondió, muchas
buenas obras os he mostrado de mi Padre, o en otras palabras, mía, porque acaba de decir que el Padre y Él son uno. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Mira que es lo que entendieron los judíos. Porque tú siendo hombre, te haces ¿qué? Dios. Entonces Jesucristo estaba diciendo que Él era Dios, que Él era el Padre. 1 Timoteo 3, por favor. Ahora, tenemos que entender que este asunto es un gran misterio. Es un misterio grande. Dice, esto te escribo, le dice a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, o la iglesia, ¿no? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, quiere decir que no hay discusión. Es más, podemos comenzar con esa frase, ¿no? Con esa conversación. Si vamos a aclararle a una persona que no crea en la divinidad de Jesús, hay que decirle, mira, esto es algo indiscutible, estamos de acuerdo que esto es un misterio, pero lo podemos explicar. La cosa es creerlo. Grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es ese misterio de la piedad? Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue manifestado en carne? Dios. No dice otro Dios, no dice su hijo que estaba allá con él en el trono, no dice su ángel, porque ellos creen que él es un ángel. No, Dios, el gran yo soy, se manifestó como en carne. Isaías 9:6 profetiza que ese misterio iba a suceder, ese gran misterio. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue esa carne? ¿Cómo se llamó esa carne? Jesús. Entonces, sencillamente Jesús es la manifestación de Dios en carne. Con un propósito, ya lo contestamos. Ya lo contestamos. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Quién fue recibido arriba en gloria? La manifestación de Dios en carne. Colosenses 1:3. Recuerda, el que me ha visto a mí, hace tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿ha visto? El Padre y yo somos. Voy a leer el 15 primero. Colosenses 1:15. Recuerda, el Padre y yo uno somos. Hace tanto tiempo que he estado con vosotros. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo le ha dado a conocer. Aquí dice, Él es la imagen de ¿quién? Porque lo dio a qué? A conocer. Porque se manifestó en carne. Porque lo pudieron ver. El que me ha visto a mí ha visto al. Aquí dice Pablo, Él es la imagen del Dios invisible. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, el primogénito de toda creación. Esa palabra primogénito acá no significa del orden cronológico, sino que es en su posición. Es primogénito porque es sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Además, te voy a leer una explicación de una Biblia que se llama la Biblia de Estudios y Comentarios de John MacArthur. Él explica lo siguiente. La palabra griega que se traduce primogénito puede referirse al hijo que nació primero en sentido cronológico, pero con mayor frecuencia alude a preeminencia en posición o rango. Tanto en la cultura griega como en la judía, el primogénito era el hijo que ocupaba la posición de mayor privilegio y que había recibido el derecho a heredar de su padre, sin importar quién hubiera o no nacido primero. Es un asunto
de preeminencia, de posición o rango. Entonces, cuando aquí dice el primogénito, es su preeminencia, su rango de toda la creación. Él está por encima de toda la creación. No es que fue creado primero, es que Él está por encima, en posición y rango de todo. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Génesis, ¿quién dice que creó todas las cosas? Dios. Pero es que Él es la imagen del Dios invisible. Pero Él sigue siendo la imagen de Dios. No de otro Dios, de Dios. Por eso es que después dice, creó todas las cosas, porque Él es la imagen de Dios. Porque Él es Dios. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué es Él? Eterno. El único eterno es Dios. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Ahí te está diciendo de quién es primogénito. El que resucitó primero, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase, ¿cuánta plenitud? Toda la plenitud de la deidad está en Él. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. ¿Cuál fue el propósito del Señor manifestarse? Sacrificio, perdón de pecado, por medio de la fe en su sangre, en su sacrificio. Aquí te lo dice, en su cuerpo de carne. ¿Por qué dice su cuerpo de carne? Porque dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo fue esa imagen? Por medio de un cuerpo. Un niño no es nacido, un hijo no se es dado. Dios fuerte, Padre eterno. Entonces, hoy en día nosotros le decimos que Jesucristo es Dios fuerte, Padre eterno. Se cumple la profecía, ¿verdad? Pero cuando nosotros leemos, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, entendemos que ese fue el propósito de Dios, manifestarse en carne. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Hebreos 10:14. En esa voluntad somos santificados por medio de la sangre del cuerpo de Cristo, hecha una sola vez y para siempre, para presentaros santos y sin manchas, irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, por la enseñanza de ¿quién? Del apóstol Pablo, por revelación de Cristo, el cual se predica en toda la creación que está bajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y una de las cosas que le dije a esta señora, que tenía que creer las epístolas del apóstol Pablo y edificar sobre ese fundamento. Terminamos con Romanos 9:1, perdón. Romanos 9:1. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No hay más nada que decir, ¿no? Dios sobre todas las cosas.
No dice un Dios sobre todas las cosas. No dice un Dios pequeñito. No, es Dios sobre todas las cosas. No algunas cosas, todas las cosas. Jesucristo es Dios, la manifestación de Dios en carne. Sencillamente hay que creerlo. Hay que creerlo porque está escrito. Entendemos de que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, pero fue Dios manifestado en carne. Se manifestó con un propósito y es para ser sacrificado, porque Él era el Cordero para ser sacrificado, derramar sangre y hoy en día perdonar ¿cuántos pecados? Todos nuestros pecados. Porque los sacrificios, los sacerdotes ni levíticos, ¿verdad?, podían quitar el pecado. Todo lo que el paganismo gentil practicaba tampoco podía quitar el pecado. Entonces Dios tuvo que manifestarse en carne y morir en la cruz. Eso es todo. ¿Por qué resucitó corporalmente? Porque tenía que vencer la muerte para nosotros poder entonces tener vida eterna, ¿verdad? Ese es otro tema, pero todo tuvo un propósito. Lo que hay es que creer. Amén. ¿Preguntas, comentarios, dudas, algo que necesite ser aclarado?